en el corazón de las montañas mexicanas, donde las nubes abrazan las cumbres y los vientos susurran secretos antiguos, existe una leyenda que pocos se atreven a contar. Una historia de amor, traición y venganza. Un cuento oscuro que sigue acechando a aquellos que se aventuran más allá de lo permitido. Esta es la historia de la maldición de Izzihuatl. Hace siglos, en un pequeño pueblo escondido entre las montañas, vivía una joven llamada Xochitl. Era la hija del jefe de la aldea y estaba prometida a un valiente guerrero llamado Tzompantli. Su amor era fuerte, pero su destino estaba sellado por una antigua profecía. En la noche anterior a su boda, un anciano chamán apareció en sus sueños y le advirtió: si sigues este camino, la montaña llorará sangre y su espíritu nunca descansará. Xochitl despertó asustada, pero ignoró la advertencia, pensando que solo era un mal sueño. El día de la boda, mientras la aldea celebraba, una espesa niebla descendió sobre el valle. De repente, se escuchó un grito desgarrador. Tzompantli cayó al suelo, su piel pálida y sus labios morados. Nadie supo qué ocurrió, pero desde entonces, la montaña quedó maldita. Cazadores desaparecían sin dejar rastro. Viajantes aseguraban escuchar lamentos en el viento, y algunos afirmaban haber visto una figura blanca vagando entre la niebla, con lágrimas negras cayendo de sus ojos. Pero la historia no terminó ahí. Se dice que Xochitl, desesperada por la muerte de su amado, subió hasta la cima de la montaña y suplicó a los dioses que le devolvieran a Tzompantli. Durante 3 días y 3 noches, la joven permaneció de rodillas, sin comer ni beber, rezando sin descanso. Al amanecer del 4.º día, un trueno retumbó en el cielo y la montaña tembló. Xochitl, aterrada, sintió una presencia detrás de ella. Cuando se giró, vio una sombra alta y delgada con ojos rojos brillantes. La criatura le ofreció un trato: le devolvería a su amado, pero a cambio, ella debía entregar su alma y permanecer en la montaña para siempre. Xochitl aceptó sin dudar, pero al instante sintió un dolor punzante en el pecho. Su piel se volvió fría como el mármol y sus labios se tornaron oscuros. Se convirtió en un espectro condenado a vagar por la montaña, llamando eternamente a su amado. Desde entonces, cada vez que la niebla cubre el valle, los habitantes del pueblo escuchan su lamento. Algunos afirman haber visto una figura femenina con un vestido blanco, deambulando entre los árboles. Otros aseguran que, si te acercas demasiado, una voz dulce susurrará tu nombre y sentirás un escalofrío recorrer tu cuerpo. Si respondes, nunca regresarás. Los más osados han intentado desafiar la maldición. Un grupo de exploradores decidió pasar la noche en la montaña para demostrar que la leyenda era solo un cuento. Encendieron una fogata y comenzaron a contar historias, riendo de los mitos locales. Pero cuando la medianoche llegó, la temperatura descendió bruscamente y la niebla los envolvió. Uno de ellos, un joven llamado Rodrigo, se separó del grupo por un momento para buscar leña. Minutos después, escucharon su grito. Corrieron a buscarlo, pero solo encontraron su linterna tirada en el suelo, aún encendida. Rodrigo nunca fue hallado. Días después, la policía encontró su cámara entre las rocas. En la última imagen, borrosa y oscura, se podía distinguir la silueta de una mujer con los brazos extendidos y un rostro que parecía estar gritando. Nadie sabe qué pasó con Rodrigo, pero algunos dicen que su espíritu ahora vaga junto a Xochitl, atrapado en la maldición de la montaña. Hoy en día, los pocos que se aventuran en las montañas dicen que, si caminas solo al anochecer, puedes escuchar su voz susurrando tu nombre. Si volteas, serás el siguiente en desaparecer. En la ciudad de Guanajuato, donde las calles empedradas guardan secretos de la época colonial, existe un mito que hiela la sangre de quienes se atreven a escucharlo. Hablan de un ser que se oculta en la oscuridad, esperando a los incautos que caminan solos de noche. No se le ve, no se le siente, pero si escucha su voz, es demasiado tarde. Todo comenzó con la desaparición de un niño llamado Mateo. Su madre dijo que lo vio salir a jugar al patio,
pero nunca regresó. La policía buscó durante días, pero lo único que encontraron fue su zapato, abandonado en un callejón oscuro. Con el tiempo, más personas comenzaron a desaparecer en el mismo lugar. Pero lo extraño era que no había signos de lucha, ni testigos que hubieran visto algo inusual. Simplemente, la gente desaparecía sin dejar rastro. Los testigos hablan de una voz susurrante que se escucha justo detrás de la oreja, pronunciando palabras incomprensibles. Algunos sintieron un aliento helado en la nuca antes de desmayarse. Cuando despertaban, estaban en otro lugar, sin recordar cómo llegaron allí. Pero los que escucharon su voz claramente, nunca regresaron. Los rumores crecieron y la leyenda comenzó a expandirse. Decían que el callejón estaba maldito, que alguna presencia acechaba en las sombras, esperando a que alguien pasara solo. Una anciana que vivía cerca del lugar aseguraba haber visto figuras moviéndose en la penumbra. No son personas, murmuraba. Son almas atrapadas, buscando compañía para no estar solas en la oscuridad. Punto. Una noche, un joven llamado Diego decidió desafiar la leyenda. Equipado con una linterna y una grabadora, se dirigió al callejón a la medianoche. Grabó su entrada al lugar, describiendo cada detalle mientras avanzaba. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. El sonido de sus propios pasos parecía amplificado. Entonces, sintió una presencia detrás de él. Su piel se erizó y su respiración se volvió pesada. Lentamente, giró la cabeza. En la penumbra, vio una sombra sin rostro. No tenía ojos, ni boca, solo una silueta oscura que se acercaba lentamente. Diego intentó correr, pero sus piernas no respondían. La sombra se deslizó hacia él y, en un instante, sintió un susurro en su oído. ¿Me escuchas? Fue la última frase que su mente procesó antes de desmayarse. Horas después, fue encontrado en una calle diferente, con la mirada perdida y los labios temblorosos. No recordaba cómo había llegado allí, pero su grabadora seguía en su mano. Cuando la policía reprodujo la cinta, escucharon su respiración agitada, su voz describiendo lo que veía, y luego, un silencio absoluto. De fondo, un susurro inhumano decía su nombre. Después, solo estática. Desde esa noche, Diego nunca volvió a ser el mismo. Sus amigos decían que hablaba con alguien invisible. Su madre lo encontraba despierto a medianoche, murmurando en la oscuridad. Hasta que un día, simplemente desapareció. En su habitación, sobre su cama, encontraron escrita con ceniza la frase: «Me escuchó». Punto. Hoy en día, pocos se atreven a cruzar el callejón después del anochecer. Los valientes que han tratado de desafiar la leyenda han regresado con relatos aterradores. Sombras que se mueven entre los muros, voces que susurran en la penumbra y una sensación indescriptible de que alguien los sigue, esperando que escuchen su llamada. A las afueras de un pequeño pueblo en Oaxaca, existe un viejo hospital abandonado. Sus paredes agrietadas aún conservan el eco de los gritos de dolor y los susurros de aquellos que nunca lograron salir. Es un lugar donde la muerte dejó su marca, donde las almas atrapadas siguen vagando sin descanso. Este es el Hospital de las Sombras. Hace más de 50 años, este hospital atendía a pacientes con enfermedades terminales. Muchos entraban sabiendo que nunca volverían a ver el mundo exterior. Las enfermeras contaban historias de figuras que se movían en los pasillos, camas que amanecían vacías sin explicación y puertas que se cerraban solas en mitad de la noche. Pero el verdadero horror comenzó cuando una enfermera llamada Camila desapareció sin dejar rastro. Era una joven dedicada y amable, pero una noche, mientras hacía su ronda, entró en la habitación de un paciente y nunca volvió a salir. Cuando la buscaron, la cama estaba vacía y las sábanas aún estaban calientes, como si alguien acabara de levantarse. Desde entonces, su presencia se ha sentido en el hospital. Algunos afirman haber visto su silueta caminando entre los pasillos, su rostro cubierto por una sombra oscura, y otros aseguran que su voz aún se escucha en las habitaciones vacías. Con el tiempo,
el hospital fue clausurado. Pero eso no detuvo a los curiosos y exploradores urbanos. Un grupo de jóvenes decidió entrar y grabar su experiencia para demostrar que los rumores eran falsos. Equipados con linternas y cámaras, comenzaron a recorrer los pasillos. Al principio, todo parecía normal. Polvo, escombros y habitaciones vacías. Pero al llegar al ala de cuidados intensivos, la temperatura descendió bruscamente. Uno de ellos, llamado Andrés, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «No estamos solos», murmuró. La cámara captó algo extraño. Una sombra se movía al final del pasillo, deslizándose entre las habitaciones. Pensando que era un vagabundo, se acercaron lentamente. Pero cuando iluminaron con la linterna, no había nadie. En ese momento, un grito desgarrador resonó en el hospital. Salieron corriendo, pero la puerta principal, que habían dejado abierta, ahora estaba cerrada con candado. Golpearon con desesperación, pero una risa baja y entrecortada llenó el aire. La grabación captó un susurro: «No debieron venir». Entonces, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear y la sombra apareció de nuevo, más cerca. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. Se abalanzó sobre ellos y la cámara cayó al suelo. La imagen se volvió borrosa y el video terminó. Cuando los encontraron a la mañana siguiente, estaban en estado de shock. No hablaban, no reaccionaban, solo murmuraban una y otra vez: «Ella nos vio». Punto. Desde ese día, nadie ha vuelto a entrar al Hospital de las Sombras. Los pocos que han intentado acercarse aseguran que, al caer la noche, se pueden ver luces titilantes en las ventanas y escuchar el eco de pasos en los pasillos vacíos. Pero lo más aterrador es la advertencia que algunos han escuchado en susurros: «No debiste venir». Punto. En un pequeño pueblo de Jalisco, se habla de un misterioso autobús nocturno que solo aparece cuando la luna está oculta tras las nubes. No tiene un destino claro, ni un conductor visible, pero aquellos que suben nunca vuelven a ser los mismos. Lo llaman el autobús de las almas. Punto. Todo comenzó hace más de 30 años, cuando un autobús de pasajeros cayó en un barranco durante una tormenta. Se dice que nadie sobrevivió, pero el vehículo nunca fue encontrado. Desde entonces, los habitantes del pueblo comenzaron a ver un autobús viejo y polvoriento circulando por las calles después de la medianoche. Al principio, pensaron que era algún transporte en desuso, hasta que las desapariciones comenzaron. Los testigos aseguran que, si te encuentras solo en la carretera y ves el autobús detenerse frente a ti, nunca debes subir. Sin embargo, hay quienes lo hacen, ya sea por curiosidad o por necesidad. Algunos han contado que, al abordar, el interior parece normal, pero los pasajeros permanecen en silencio, con la mirada fija en el vacío. No hay conductor visible, pero el vehículo se mueve como si alguien lo manejara. Un hombre llamado Esteban fue una de sus víctimas. Volvía tarde del trabajo cuando el autobús se detuvo a su lado. No había ningún otro transporte disponible, así que subió sin sospechar nada. Tomó asiento y notó que los demás pasajeros tenían la piel pálida y los ojos hundidos. ¿Están bien?, preguntó, pero nadie respondió. A medida que avanzaba el viaje, la oscuridad fuera de las ventanas se hacía más densa, como si el autobús ya no estuviera en la ciudad, sino en un vacío sin fin. Intentó levantarse para bajar, pero una mano fría sujetó su brazo. «Ya no puedes irte», le susurró una voz. En ese momento, comprendió que algo estaba terriblemente mal. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La iluminación del autobús comenzó a parpadear y los rostros de los pasajeros se transformaron en calaveras con ojos huecos que lo observaban fijamente. Cuando todo se oscureció, lo último que vio fue la figura de un hombre sin rostro al final del pasillo. Luego, nada. A la mañana siguiente, su familia encontró su cuerpo en una carretera abandonada, con la piel helada y los ojos abiertos, como si hubiera muerto de terror. No había rastro del autobús, pero en su mano apretaba un boleto de transporte,
con la fecha de su muerte impresa en él. Desde entonces, los habitantes evitan las carreteras solitarias de Jalisco por la noche. Dicen que, si ves las luces de un autobús antiguo en la distancia y escuchas el rechinar de sus puertas abriéndose, debes apartarte y no hacer contacto visual con los pasajeros. De lo contrario, podría ser el próximo en recibir un boleto de ida sin regreso.